Tenían ya una semana casi de estar en medio de una tormenta. Y ya pensaban que ya no iban a librarla. Pero, bueno, lograron encallar ahí en esta ensenada, en esta playa, gloria al Señor. Y pues, hermanos, se salvaron, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El tema se titula Cuidado con los náufragos, o con los naufragios, mejor dicho. Cuidado con los naufragios en nuestro navegar cristiano. Gloria al Señor. Sobre todo en este año, hermano. Va a estar duro este año, pero Dios está con nosotros. Oremos. Padre, tú sabes lo que vas a hablar a nuestros corazones. Tú sabes lo que tenemos necesidad. Tú conoces la necesidad de cada uno. Algunos, pues, estamos en medio de una tormenta, pero hoy nos dices que estás con nosotros como estuviste con Pablo. Solo que nosotros tenemos que buscar, Señor, alinearnos a tu voluntad, a tu palabra, y decidirnos, Señor, avanzar hacia adelante, porque tú estás con nosotros. Habla en nuestros corazones, añade bendición a nuestra vida a través de esta palabra, y glorifícate en la necesidad y en la petición de cada uno de los que estamos aquí, así como de aquellos que no vinieron y por los cuales también levantamos y hacemos esta oración. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, pues como le decía, llevamos 18 días de este año 2025 y tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos oportunidades nuevas para nuestra vida, sin duda, y todo, hermanos, pues hasta ahorita ahí vamos, gloria a Dios, aquí estamos. Hay que enfrentar lo que viene, hay que disponer nuestro corazón, hay que esforzarnos si queremos llegar a la meta, gloria a Dios, y no va a ser fácil, pero no es imposible, gloria a Dios. Entonces, es por eso, hermanos, que hay que asegurarnos que los esfuerzos que hagamos, que lo que invirtamos en ese propósito, que todo sacrificio que tengamos que hacer, hermanos, pues no termine como estos varones en un naufragio y que se pierda todo. Gloria a Dios. Tenemos que poner empeño, gloria a Dios, y hacer las cosas de una forma que podamos lograr las metas, gloria al Señor, el propósito, y sobre todo ser persistentes, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, porque hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, estamos aquí, y como le digo, algunos tal vez estamos ahí pasando alguna escasez, alguna necesidad, pero si hoy vino en este día aquí, escuche, Dios tiene lo necesario para que usted siga adelante. Dios está consciente y sabe lo que usted está pasando, lo que usted está sufriendo, lo que estamos enfrentando, y no nos va a dejar solos, porque Él es bueno. Entonces, la palabra naufragio se refiere, hermanos, a una pérdida o una destrucción de una embarcación, gloria al Señor. En este caso, pues estos hombres prisioneros iban custodiados por un capitán y algunos soldados rumbo a Roma, y decidieron tomar este barco, gloria a Dios. Ya habían comenzado el viaje, y en cierto momento se cambiaron a este barco porque era el que iba rumbo a Roma. Entonces, pues sufrieron este naufragio. Pero también el término naufragio se utiliza para describir, pues no sé, pérdidas, desgracias, fracasos, gloria al Señor, en diversos aspectos de la vida, gloria al Señor, porque pues hay un proverbio que no es de la Biblia, que dice que el tiempo vuela, el tiempo pasa, no se detiene, pero que los que navegamos en el tiempo somos nosotros. Entonces, en medio de esa navegación, pues hay peligros, hay obstáculos, sobre todo si tenemos puesto la mirada en una meta para llegar. Hay que avanzar, gloria a Dios, hacia adelante y lidiar con las situaciones, con los obstáculos, con los problemas, con las escaseces, hermano, para poder llegar hasta la meta. Entonces,
nosotros en nuestra vida, hermanos, tenemos que reconocer que al igual que una embarcación, pues como le digo, podemos enfrentar tempestades y podemos hundirnos en dado caso. También, hermanos, tenemos que saber que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas que tengamos pueden ser afectados, hermanos, por obstáculos imprevistos, porque quién prevé, ¿verdad?, lo que pueda suceder. Pues no conocemos el futuro. Pero, hermanos, sí podemos estar prevenidos, preparados, gloria al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues usar la sabiduría que Dios nos da, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos usar esa sabiduría? Pues, hermanos, poniendo todo en las manos de Dios. Lo más sabio es poner a Dios en todos nuestros asuntos, en todos nuestros proyectos, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Como le decía, capítulo 27 que leímos, se nos narra el momento en el cual el apóstol Pablo pues es enviado a Roma, porque él había apelado a ser oído y juzgado por César, porque como le decía, él tenía la ciudadanía romana. Entonces él tenía la esperanza de que hubiera un juicio justo, porque pues en realidad él no había hecho nada malo, ¿verdad? Lo acusaban de cosas solamente que pues eran suposiciones algunas, y lo que él hacía pues era predicar la palabra, hablar del Señor, y pues a ciertas personas no les parecía bien, no les convenía, porque querían tener pues igual subyugada a la gente, sometida, y ya sabemos que el evangelio trae libertad, gloria al Señor. Cuando una persona recibe el evangelio, recibe a Cristo, recibe la verdad, el mismo Jesucristo dijo que conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre de muchas cosas, gloria al Señor, y te hace libre incluso de las ataduras que no te dejan declarar a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Pero cuando conoces, cuando abres el corazón, eres libre de eso y puedes proclamarlo aquí, allá y más allá, que tú eres un cristiano que le ha entregado su vida a Cristo. Gloria a Dios. Mientras no Aleluya. entregues de verdad tu vida a Cristo, no puedes hacerlo, no puedes orar, es más, difícilmente vas a creer las promesas, no vas a entender muchas partes de la Biblia, porque el Espíritu Santo es el que da el entendimiento. Aleluya. Es el que nos ilumina y es el que nos revela lo que está escrito aquí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque como le digo, hay muchos que leen la palabra y la toman literal, a su conveniencia, la acomodan a su estilo de vida, y esa no es la palabra, hermanos. La palabra es lo que es. Gloria al Señor. Si la palabra dice que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Si la palabra dice que no hay ninguno justo, no hay ninguno justo, hermanos. Eso es lo que es, gloria a Dios. Si la palabra dice o nos da a entender que los que hemos aceptado a Cristo todavía cometemos pecados, no digamos que no, porque sí los cometemos. Gloria a Dios. Si la palabra dice que algo, una actitud o algo está mal, está mal. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque nos aferremos a que no es así, está mal, porque la Biblia lo dice, porque Dios así lo estableció. Y no podemos, hermanos, decir lo contrario. Entonces, siempre, hermanos, es mejor, pues, alinearnos a la voluntad del Señor. Hermanos, el viaje a Roma, pues, comenzó bien, ¿verdad? Con una brisa del sur, pero más adelante se convirtió en una terrible tempestad. La terrible tempestad, y como siempre se le pone nombre, ¿verdad? En aquel tiempo también le pusieron un nombre a esta tormenta, a esta tempestad que azotó esa área, que pues ahí iba el barco en el que iba Pablo, gloria al Señor, y la tormenta se llamaba Euroclidón. Mire, versículo 14, gloria al Señor, versículo, del 13 al 20, mire, dice lo que dice ahí. Dice la palabra del Señor así: cuando comencé, versículo 13 le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y soplando una brisa del sur, o sea, empezó una brisita del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho
dice, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado ¿cómo? Euroclidón, así se llamaba la tormenta. Y dice que este huracán llamado Euroclidón, dice que dio contra la nave, que arrebató la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, acomodarse a la dirección del viento para no batallar tanto, dice, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Dice el 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Son partes del barco, hermanos, gloria al Señor. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar con Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ya, hermanos, ya no tenían control del barco, gloria al Señor. Dice que tenían temor, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, dice, empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Estas son palabras que relata y quedaron escritas. ¿Quién fue el que escribió Hechos? Se cree que fue Lucas, ¿verdad? El médico, gloria a Dios. Y él lo describe porque él iba junto con Pablo. Él no iba preso, pero él iba con Pablo acompañándolo en este viaje, gloria al Señor. Y bueno, él era médico de profesión, pero también era un historiador. Iba recopilando los hechos para que hoy tuviéramos este relato, y para edificación nuestra poder aplicarlo a nuestra vida en los días de hoy, gloria al Señor. Bueno, como les digo, es una historia contada con detalle, y también, como les digo, la podemos aplicar a la vida de cada uno de nosotros, actualmente en este principio de año, acerca de los planes que estamos haciendo, hermanos, y las metas que tenemos, para que no terminen en un fracaso, en amargura, en pérdida para nuestra vida, para nuestra familia, y pérdida material, pero más importante, pérdida espiritual, porque lo material, como quiera, de alguna u otra manera se recupera, pero lo espiritual, hermanos, si perdemos nuestra salvación, hermanos, no hay otro medio, no hay otra forma, gloria a Dios. Entonces sí tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Primeramente, hermanos, tenemos que pensar y enfocarnos en que la experiencia, la inteligencia, la capacidad humana, hermanos, no supera la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Gloria a Dios. Mire, porque en el versículo 9 al 11, lo que dice la palabra ahí, en este mismo pasaje, gloria a Dios, dice la palabra a partir del versículo 9, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, mire, aquí les advertía, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida. Dice, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, ¿qué dice? Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, ¿qué dice? ¿Qué están diciendo de ahí? Que él confiaba en la experiencia del que conducía la nave, que él esperaba que la nave soportara, que él sabía de la capacidad de este hombre para saber navegar en los momentos más difíciles de una tormenta. Y se olvidaba de lo que decía Pablo. No le hacía caso. ¿Sabe que nosotros, hermanos, debemos tener cuidado de oír el consejo de Dios? Porque Dios, hermanos, Él dice que tiene buenos pensamientos para con nosotros. Gloria a Dios. Pensamientos de bien, no de mal.
Pero de pronto a nosotros se nos hace difícil entender que lo que Dios nos dice es por nuestro bien. Y decidimos caminar y actuar. No, pues si yo ya sé. No, pues si yo para qué hago caso de eso que me dicen. Si yo sé cómo es esto. Gloria a Dios. Pues es de pronto una decisión equivocada. Porque si Dios nos está hablando y nos está advirtiendo, es porque Él sabe lo que va a pasar más adelante, hermanos. Y nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que va a pasar en el futuro. Pero Dios sí, por eso nos avisa, gloria al Señor. ¿Qué dice aquí? Que el Señor a través de Pablo les aconsejó, les dio palabra de sabiduría para que no salieran, porque la navegación iba a ser pues mucha pérdida, de hecho pérdida total, porque tuvieron que deshacerse de todas las cosas que llevaban y luego, hermanos, pues tuvieron que encallar el barco. Encallar quiere decir que llegaron a un lugar donde no había suficiente agua y el piso estaba muy arriba, y luego si había rocas y todo ese asunto, pues ¿qué cree? Los barcos en aquel tiempo no eran de metal, eran de madera. Así que llegaron contra las rocas con la furia del viento. Imagínense, se ensartó ahí, se rompió todo el barco. Y luego los vientos huracanados lo hicieron que se volteara y se destrozó ahí todo el barco. Ya habían perdido todo, hermanos, gloria a Dios. Y quedaron ya ahí atascados, ya ni cómo sacar el barco. Gloria a Dios. Entonces, pues todo porque no escucharon el consejo de Pablo. Dios le había revelado lo que iba a suceder, pero él decidió obedecer mejor la voz de la experiencia, decidió dejarse llevar por la capacidad la capacidad humana y hizo a un lado el consejo de Pablo. Que nosotros no nos pase eso, hermanos. Si Dios habla, es porque Él conoce, hermanos, lo que necesitamos. No cerremos los ojos, no cerremos los oídos, hermanos, a la palabra de Dios, porque nos creamos más sabios que Dios. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Dice que ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? No. Dice, más esperanza hay en un necio que en el que es sabio, que en el que se cree sabio en su propia opinión. Qué tremendo, hermano. Fíjese cómo compara la palabra a una actitud de esa manera. Gloria al Señor. Entonces la palabra, ¿qué hace? Nos llama, hermanos, a escuchar los consejos. Los consejos que vienen de parte de Dios, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él tiene el control de la historia humana. Gloria a Dios. Aunque parece que no, porque de pronto alguien dirá, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pues, hermanos, hay una ley, la ley de la gravedad, que dice que todas las cosas caen, ¿cómo? Por su propio peso. Donde no hay gravedad, pues sí, ahí se detiene, ¿verdad? Como en el espacio. Pero donde hay gravedad, usted avienta una cosa para arriba y cae porque cae. Porque la ley de la gravedad lo atrae. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano no se alinea a Dios, cuando vive su propia vida, cuando decide caminar y tomar sus propias decisiones sin acatarse ni siquiera un poquito, sin alinearse ni siquiera un poquito a la voluntad de Dios, pues va a caer, va a venir la consecuencia, es inevitable, porque esa es la ley, así está establecido, gloria a Dios. Y en su momento, pues es cierto, aquel que cometió el error, que sufrió las consecuencias, se arrepiente. ¿Y qué hace Dios? Con los brazos abiertos lo recibe y le da un perdón, pero las consecuencias no se las quitan. Esas hay que vivirlas, hermano, porque son parte de nuestras decisiones. Porque entonces sería Dios injusto. Pero como Dios es justo, pues no nos quita las consecuencias de nuestras acciones. De manera, hermanos, que pues es mejor recibir el consejo de Dios. La palabra nos llama a eso, a que escuchemos el consejo. Dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas los pensamientos del hombre son, ¿cómo le quisiera decir? Inestables. Porque ahorita pensamos algo y mañana ya cambiamos la manera de pensar. O en un instante, ¿verdad? Cambiamos de opinión. Pero ¿qué dice?
el consejo del Señor permanece. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no cambia. Ya dice la palabra en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice? No hay sombra de variación, no hay mudanza, Él no cambia. Así que si Él no cambia, su palabra, su consejo es el mismo a través de todas las generaciones. Y es hermoso porque la palabra de Dios se aplica a personas que vivieron en el pasado, pero a personas que vivimos hoy, en el presente, y se seguirá aplicando a personas que vivan en el futuro. Porque la necesidad del ser humano siempre va a ser la misma. Los tiempos van a cambiar, pero la necesidad del ser humano no. Siempre va a ser la misma porque así nos hizo Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, de pensar que somos expertos, que somos inteligentes, que tenemos suficiente capacidad y que no necesitamos el consejo de Dios. Siempre lo vamos a necesitar, hermano. Tenemos que entender eso, gloria al Señor. Entonces, esa es una de las causas por qué de pronto fallamos y no logramos llegar a las metas que buscamos. Gloria al Señor. La segunda causa, hermanos, es que tomamos de pronto decisiones basadas no en lo que es la voluntad de Dios, sino basadas en lo que dice la mayoría de la gente. Y aquí tenemos también el ejemplo. Mire, el versículo 12, gloria al Señor, nos dice de esta manera. Dice el versículo 12 del capítulo 27. Y siendo incómodo el puerto para invernar, ¿qué dice? La mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al norte y sudeste, e invernar allí. Pero no era buena de idea, gloria a Dios. Pablo ya les había dicho que tuvieran cuidado, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? La mayoría dijeron, no, vámonos, alcanzamos a llegar. A pesar de que Pablo ya les había dicho que lo que iba a pasar, que iba a haber pérdidas. Pero la mayoría decidió que estaban en contra de la voluntad, que estaban de acuerdo y por supuesto en contra de la voluntad de Dios, porque no era lo que Dios quería. Entonces hay una frase que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero aquí no aplica porque no es cierto. No todo lo que la gente dice está de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire el mundo cómo está, hermano, ¿verdad? Mire lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, hermanos, aplicando esto en la vida personal, familiar, ministerial, pues tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios y no correr con nuestras fuerzas, ni tomar decisiones porque vemos que todos están de acuerdo que así es. Hermanos, no, aquí no aplica, gloria al Señor. Vemos que no es así porque en ocasiones la mayoría va a tomar caminos equivocados y decidirá hacer lo que no es correcto, porque pues ya sabemos que nuestra tendencia es hacer lo que no está bien, aunque ya el mundo lo apruebe como bien, pero no está bien, gloria al Señor. ¿Y quién sufre las consecuencias inmediatas? Pues la persona que decide tomar esa decisión. Entonces es posible que la decisión que estén tomando todos, que todos la aprueben, todos dicen que está bien, pero ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice el Señor? Porque Él es el bueno en realidad, hermanos. Si algo tenemos que anhelar es no ir por caminos, hermanos, que no son la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos va a ir bien. Decidamos entonces ser valientes, hermanos. Y en el día de hoy, pues a partir de hoy, pues seguir planes, en proyectos, sí está bien, pero que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ya sabemos que uno de los deseos de Dios y uno de los anhelos de Dios es que nadie se pierda. Que si hemos fallado, vayamos a Él, que arrepentidos le pidamos perdón y nos reconciliemos con Él. Y nos esforcemos por seguir adelante, gloria a Dios. Si vamos a llevar a cabo proyectos, vamos a contar con Dios. ¿Se acuerda cuando
cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto por Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? Dice, le dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero el Señor le había dicho, yo estoy contigo, gloria al Señor. Yo seré, como le dijo a Abraham también, yo seré tu escudo, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa es una de las decisiones que debemos tomar y se necesita ser valiente, hermano. Porque a veces vamos a tener que dejar cosas que nosotros pensamos que son lo correcto, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las cosas importantes, hermanos, es que está de acuerdo a la voluntad de Dios y que no debemos dejar de hacer es dejar de congregarnos. Porque pensamos que ya sabemos la palabra, es que es lo mismo, es que nomás vamos, cantamos y hacemos esto y ya nos vamos. Pero estás dejando de congregarte. ¿Y eso qué se hace? Una costumbre. Y ese tiempo, qué bueno que lees la palabra, qué bueno que oras, qué bueno que te consagras, porque eso debería ser lo propio. Pero en realidad lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos en ese tiempo? Pues estamos dando oportunidad al enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Se aprovecha, hermanos, y nos va atrapando en cosas. Y al rato, pues se hace una costumbre. No, pues ya ni te congregues, ¿para qué? Pero ¿sabes que estás perdiendo bendiciones maravillosas? Cada vez que nos congregamos, hermanos, estamos dándole una bofetada a los demonios y a Satanás. Pero cada vez que no lo hacemos, estamos abrazando su consejo. Y Satanás está así detrás. Está bien, no te preocupes, no pasa nada. Si pudiéramos ver un poquito, hermanos, la dimensión espiritual. Hermanos, quisiéramos estar todos los días congregándonos. Porque, hermanos, si literalmente vemos cómo están las cosas y sentimos cierto temor, imagínense si pudiéramos ver lo espiritual. No, hombre, hermano. ¿Se acuerda cuando el siervo de Eliseo miró? Se rindió. Dijo, no, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira cuántos son. Todos estos que están aquí, no, pues no vamos a poder. Pero Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos a este. Ábrele un poquito. Dice que el Señor permitió que el criado de Eliseo mirara en lo espiritual. No, hombre, dice que miró millones y millones de ángeles con carros, con hombre, que dijo, uy, no, pues hagámonos a darle. ¡Gloria a Dios! Pero, pues él estaba viendo de manera literal, gloria al Señor. A veces nosotros estamos así, hermano, pero si pudiéramos ver, hermanos, las consecuencias que hay de dejar de congregarnos, hermanos, correríamos a congregarnos todo el tiempo. Y si más hubiera y pudiera la posibilidad de estar ahí estar, hermano. Porque es un gran peligro. En su grande misericordia Dios nos ayuda y nos sostiene. Pero tenemos que ser conscientes de que llega un punto donde Dios, por nuestra rebeldía, decide hasta ahí. Lo tenemos comprobado en la palabra. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no tomemos decisiones basadas en lo que la mayoría dice. Mejor, hermanos, tomemos en cuenta cuál es la voluntad de Dios para cada uno. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener, hermanos, esa valentía de Josué. ¿Qué dijo Josué al final de su periodo como líder de Israel? Que dijo, mire, si mal les parece servir a Dios, entonces escojan a quién le quieren servir. Si quieren servirle al mundo y todos sus dioses y todo su sistema, pues sírvanle. Pero dice, pero yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Vamos a esforzarnos. Y hermanos, para eso se necesita ser valientes, hermanos. Porque ¿qué va a pasar cuando declaramos algo así? Hombre, y se va a levantar por aquí, por allá, desánimo, tentación, problemas, enfermedades,
Pero no tenga miedo, porque mayor es el que está en nosotros. Más son los que están con nosotros. Entonces, si nosotros decidimos hacer eso, hermanos, mire, no nos preocupemos por andar, ay, a ver qué va a pasar. No olvídese. Entreguémonos en las manos del Señor. Porque ¿qué dice el Señor? Que Él tiene cuidado de nosotros. Dios no nos va a dejar. Y si permite que pasemos ciertas situaciones, pues es para enseñarnos algo. Amén, aleluya. No desmayemos, hermano. Hay situaciones pero muy difíciles que yo mismo pienso que no sé qué haría. Yo a lo mejor ahí quedaba. Pero, ¿qué dice la palabra, hermanos? Pablo hablando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice que, pero fiel es Dios para no permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y que luego juntamente con esa tentación o con esa situación pone la salida para que podamos resistir y seguir adelante. Por eso le digo que confiemos en el Señor. Si algo viene a nuestra vida, pues acerquémonos a Él, llorémosle a Él, gritémosle al Señor, brindámonos a Él, hermano, y Él sabe cómo sacarnos de la situación. Él sabe cómo proveer lo que necesitamos. No hay que desesperarnos, que qué voy a hacer, que qué va a pasar. No te preocupes lo que va a pasar. Si estamos en las manos de Dios, Dios sabe lo que va a hacer, gloria a Dios. Solo estemos confiados y permanezcamos, gloria a Dios, firmes en el Señor. No va a ser fácil, eso sí se le digo, hermano. No va a ser fácil, va a ser doloroso, pero en la medida que nosotros se lo dejemos al Señor, va a ser más fácil para nosotros. Porque no vamos a luchar, hermanos, con nuestra fuerza. Dios va a pelear por nosotros, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hagamos esa decisión de tomar en cuenta la voluntad del Señor, de no depender de nuestra sabiduría ni de nuestra experiencia. Ya termino, hermanos, con esto. La tercera causa, hermanos, por la cual, hermanos, puede naufragar nuestra vida o nuestra nave en la que vamos navegando durante este tiempo es, hermanos, dejarnos llevar por los deseos propios, por nuestro corazón y no por lo que Dios ha decidido. Dice la palabra ahí, mire, el versículo 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevar anclas e iban costeando Creta. Parecía que ya todo iba bien, porque ese era su deseo, llegar. Pero adelantito, hermanos, los encontró esta tempestad llamado Euroclidón. Y se les puso difícil la situación. Hermanos, ¿por qué? Ya vimos que tomaron decisiones y no contaron con el consejo de Dios. Entonces, los marineros, cuando sintieron la brisa del sur, dijeron, no, pues esto del sur ya no creo que haya tormenta. Ya esperaban que se iba a ir todo bien, pero no sabían que iban directito, hermanos, a la tempestad. Directito, así muchos de nosotros, hermanos. A veces nos hemos dejado llevar por lo que deseamos, porque no pasa nada, todo está bien, pero no sabemos que ya vamos derechito a la tormenta. Tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque desechamos el consejo de Dios, desechamos la voluntad de Dios, nos dejamos llevar por lo que creímos, por lo que pensamos. Entonces, hermanos, es muy claro lo que dice la palabra en respecto a los deseos del corazón. ¿Qué dice que el corazón es qué? Engañoso. Dice más que todas las cosas. Engañoso es el corazón y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Pues es el Señor sabe y conoce nuestro corazón, hermano. Entonces, cuando seguimos nuestros propios deseos, ¿qué estamos haciendo? Pues corremos el riesgo de alejarnos de los propósitos de Dios y de ir directo a la tormenta, hermanos. Por eso es que la palabra nos enseña lo que debemos hacer. ¿Qué dice en Proverbios? Dice, fíate de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Él va a enderezar tus veredas.
lo que está torcido, lo que no está bien. Hermanos, Dios lo va a enderezar, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya, ahora sí ya termino, hermano. Mire, Dios también tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Tal vez ahorita estás como estos hombres, en una isla, naufragaste por la situación, por el problema, por la necesidad, por lo que sea, gloria a Dios. Hoy sientes que pues, estás ahí estancado, que ya no hay esperanza, que no hay un rumbo, gloria al Señor. Pero ¿qué dice el Señor esta tarde, hermanos? Dice que es mejor confiar y escuchar su voz. Sin duda, antes de que viniera esa situación, vino un consejo. Pero ¿qué hicimos? De pronto hicimos lo contrario. Creímos en nuestra experiencia, pensamos que ese era lo mejor y nos dejamos llevar. Mire, Pablo les dijo, Pablo les había avisado, pero no le hicieron caso. Mire, el versículo 21 del capítulo 27, ¿qué les dijo Pablo? Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Qué les estaba diciendo? Si ustedes hubieran escuchado el consejo que Dios me dio, no nos hubiera pasado esto. Ahora, ya no había solución, ya estaban ahí. Igual, hermano, si algunos de nosotros estamos en una situación difícil, mire, a lo mejor en un momento dado desechamos el consejo de Dios. Y Dios nos dice, si me hubieras escuchado, no estuvieras ahí. Pero no está todo perdido, hermanos. Dios no nos ha abandonado. Él está hoy, aquí y ahora para ayudarnos, para levantarnos, como lo hizo con Pablo, gloria a Dios. Así lo hará con nosotros, gloria a Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Entonces, hermanos, tengamos ánimo. Pablo les dijo, tengan ánimo, gloria a Dios. Pues aún en medio de esa tempestad, Dios había hablado. Les dijo ahí en el versículo 22 al 25, mire lo que les dice. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos, quedemos en alguna isla. Gloria al Señor. O sea, hay que seguir adelante. Tenemos que ver para adelante. Dios, en su promesa, Él dice que está con nosotros. Entonces, el mismo aquel que calmó la tempestad cuando Jesucristo estaba con los discípulos en la barca, gloria al Señor, que les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son hombres de poca fe? Gloria al Señor. Y se levantó, le reprendió a los vientos, a la tormenta, y dice que se hizo grande bonanza. Ese mismo Cristo hoy está contigo. Si estás pasando alguna tormenta, alguna situación, algún problema, alguna necesidad, de cualquier tipo, que de pronto parece insignificante, pero ¿qué está haciendo? Te está quitando la paz. Te está poniendo temor. Te está haciendo incómodo, que estés incómodo. No te preocupes, Dios está contigo. Solo párate y sigue adelante, confía en Él. Si tomaste decisión equivocada, no escuchaste el consejo, pues pídele perdón y dile, Señor, me equivoqué. No tomé en cuenta tu palabra o no hice lo correcto. ¿Sabes qué, Señor? Me arrepiento, perdóname y ayúdame. ¿Sabes qué? Dios te va a sacar adelante. Dios nos va a sacar adelante. El mismo que calmó la tempestad cuando los discípulos pensaban que se hundían, es el mismo que está hoy, aquí y ahora con nosotros. Hermanos, como le digo, no hay tempestad tan grande para nuestro Dios. No hay problema más grande que Dios. No hay situación más imposible, por más imposible que sea, que Dios no
la pueda resolver. Póngase de pie, gloria a Dios. Como le digo, pues hoy hagamos esa decisión.